Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más. En esta oportunidad estamos hablando directamente del auditorio de Vitória da Conquista, Bahía, y llegamos dentro del tema general. Quien tiene oídos, oiga. Las 7 iglesias de Apocalipsis, Sardis. Llegamos al mensaje número 8, que tiene como título Carta a la iglesia en Sardis. La lectura de la Biblia es Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Realmente estamos como quien está soñando por todo lo que el Señor hace entre nosotros, específicamente aquí en Bahía y en el estado de Sergipe. Hasta hace poco tiempo atrás estábamos preocupados con que si el Señor iba a avanzar en estos estados, pero hoy nosotros damos testimonio con nuestros propios ojos. Nuestros ojos están viendo toda la bendición que el Señor dio a estos dos estados. Nosotros estamos al sur de Bahía. Y la alegría de estas reuniones, de estas dos reuniones, especialmente hoy de mañana, fue una alegría sobrenatural, una alegría. Yo no sé ustedes, pero yo creo que fue una alegría de todos emocionarnos hasta las lágrimas. Tan grande fue la alegría del Espíritu. Para nada fue forzado o artificial, sino una alegría que viene del interior del Espíritu, por todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Solo podemos agradecer al Señor por nosotros tener este privilegio de vivir en esta era, la era final de Apocalipsis. Podemos presenciar y también podemos alistarnos como los trabajadores de la última hora para traer al Señor de regreso. Nosotros tenemos esta doble misión. Una es la edificación de la iglesia, tejiendo un tejido de amor que va a permanecer por toda la eternidad. Y la otra parte de nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Solo así vendrá el fin, porque la iglesia en Filadelfia ama el regreso del Señor. Para esto nosotros necesitamos de un ejército para traer al Señor de regreso predicando el Evangelio del Reino. Y fue hecho un llamado en esta mañana para los que deseen ser perfeccionados en el CEPEP. Por un lado, es muy valioso el encargo que de los hermanos y las hermanas que pasen un tiempo en el CEPEP, en un fin de semana, en un feriado largo. Esto es algo maravilloso. Pero por otro lado, nosotros necesitamos de personas que estén siendo perfeccionadas a un largo plazo. Entonces nosotros estamos hablando de esta segunda opción. Nosotros necesitamos de un ejército que esté preparado y listo para luchar por el Señor, para donde el Señor nos mande. Nosotros vamos a ver el poder de movilización de los equipos para que el Señor pueda usarnos. Por tanto, no deje de promover el CEPEP, principalmente los líderes de las iglesias aquí. Ustedes son responsables en tener en su región estos soldados que harán parte del ejército de Dios. Estos que serán perfeccionados en el CEPEP serán colportores del mañana. Nosotros queremos muchos colportores dinámicos perfeccionados para formar equipos, para que actúen en la obra del Señor. Amén. Y por otro lado, las iglesias, los hermanos de las iglesias también necesitan
estar preparados para tener en la región o microrregiones centrales de recepción, para que nosotros podamos, según el resultado de los colportores ICP Vista en las calles que piden ser cuidados, y nosotros tenemos cómo atender a estas personas por la central de recepción, y por otro lado, la central va a pasar a cada iglesia en su red de cuidado. Por tanto, quería que los hermanos de las iglesias cambiasen un poco su cabeza, su cultura, de nosotros solo vivir nuestra vida de la iglesia cómoda y confortable. Nosotros necesitamos también disponernos para cuidar de otras personas. Entonces, sea uno de aquellos que está dispuesto a cuidar de las personas por la red de cuidado, sea de la red de cuidado de los jóvenes, del avanza joven, pero sea uno que cuida de estas personas nuevas. Nosotros no queremos perder a estos contactos. Entonces, por un lado, nosotros necesitamos tener un ejército predicando el Evangelio del Reino, y nosotros también necesitamos transformar el resultado de la predicación en personas que vivan con nosotros para luchar por el reino del Señor en la vida de la iglesia. Por eso necesitamos de la red de cuidado, la central de recepción, para que nosotros podamos edificar estas personas nuevas juntamente con nosotros por el reino. El Señor bendiga aún más a ustedes. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3 comienza así. Al ángel de la iglesia en Sardis escribe: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. El Señor que aparece a la iglesia en Sardis es el Señor que tiene en sus manos los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aquí es para mostrarnos quién es capaz de hacer la obra de Dios, queridos hermanos. Es el Espíritu. No es por la capacidad humana, no es por una organización humana, no es por experiencias humanas, no es por conocimientos bíblicos que tienen los hombres. Es que el Señor consigue realizar su obra y edificar su iglesia, sino que es primeramente por el Espíritu. Zacarías 4, Dios anima a Zorobabel, que se sentía debilitado porque no tenía al reino de Israel detrás de él, no tenía el reino de David detrás de él, con toda la riqueza que reunió en el tiempo de Salomón para edificar el primer templo. Pero para la edificación del segundo templo, ellos no tenían al reino, porque Israel había perdido el reino debajo de Babilonia. Ellos tenían pocas personas, no tenían millones de personas. Ellos eran solamente 50.000 los que volvieron a Jerusalén para la reedificación. Entonces, el Señor anima a Zorobabel. No es por fuerza, no es por poder. No se preocupe. Usted tiene poca fuerza, usted tiene poco poder. No está el reino detrás de usted, no hay personas ricas detrás de usted, no hay recursos financieros suficientes, no hay recursos humanos suficientes. Pero no se preocupe, no es por fuerza, no es por poder, es por mi espíritu. Así dice Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, hoy es lo mismo. La iglesia en Filadelfia es una iglesia que tiene pocas fuerzas. Pero el Señor hoy, en el tiempo final, Él envió a sus 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios, hermanos, no son como nosotros hablábamos antes, el espíritu de Dios 7 veces intensificado. Porque quien conoce la matemática sabe, o aritmética sabe, que cualquier número finito multiplicado por cualquier otro número finito continúa siendo un número finito.
No sé si ustedes me entienden. Aunque sea un número muy grande, multiplicado por 7, aún es un número finito. El poder del Espíritu es infinito. Por eso, no debemos interpretar los 7 espíritus solamente como el espíritu 7 veces intensificado, porque 7 veces aún es limitado. No sé si ustedes saben que en matemática, cualquier número, por más grande que sea, dividido por infinito, es 0. En otras palabras, cualquier número, por mayor que sea, comparado con el infinito, es 0. Por eso, nosotros no debemos más continuar hablando que el Espíritu 7 veces intensificado, sino que es el Espíritu en su completud, en su fuerza total, en su poder infinito. Dios entonces envió a las 7 antorchas de fuego que está en Apocalipsis 4:5, que arden delante del trono de Dios. Pero ahora Dios necesita concluir esta era. Él ya perdió mucho tiempo, 19 siglos de degradación. Está ese momento de actuar con toda la fuerza. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de presenciar el comienzo de este momento. Nosotros estamos en el momento de los 7 espíritus. Y Él tiene en sus manos las 7 estrellas. Las 7 estrellas, según el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano, en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, al mismo tiempo que hoy nuestro Señor es aquel que tiene en sus manos los 7 espíritus de Dios, pero Él también tiene las 7 estrellas en sus manos. Estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y el ángel, como dije ayer, es el mensajero. Entonces, en esta hora, ¿cómo Dios hace la obra de Dios a través de la iglesia? Es por medio de sus 7 espíritus y por medio de sus 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las iglesias. En otras palabras, hermanos, ¿quién es quien que hace la obra? No son más aquellos hermanos líderes capaces, llenos de conocimiento bíblico, con mucha habilidad, elocuentes. No, son los fieles mensajeros de Dios. Entonces, ¿quién hace la obra, hermanos? Es el mensaje de Dios. Quien hace la obra es la palabra de Dios. Nosotros somos solamente mensajeros. Cuanto más fieles son los mensajeros, más Dios tiene cómo apresurar su obra. Y cuanto más nosotros nos quedamos complicándonos, creyendo que nosotros tenemos un mensaje nuevo, mensajes buenos, nosotros paramos la obra del Señor. Por eso en los tiempos finales el Señor necesita de 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, los fieles mensajeros de la palabra de Dios. Muy bien. Solo que para que la iglesia en Sardis, conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerta, porque no tiene esta realidad de los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas. ¿Por qué? Porque la iglesia en Sardis surge en medio de una época de más de 1000 años de la degradación de la iglesia en Tiatira, que dieron oídos para la enseñanza de Jezabel, que se declara profetiza, y terminó introduciendo a la iglesia en la era de las tinieblas, de total ignorancia con relación a la palabra de Dios y de total superstición. Palabra de Dios, 0, nada.
Entonces, gracias a Dios, Dios usó entonces a Martín Lutero para hacer la reforma protestante y por causa de la luz que él vio en la Biblia, que es la justificación, que es por la fe, la justificación no es por el hombre, que el hombre haga muchas obras, pagar muchas penitencias, hacer, practicar obras de ascetismo, de muchos ayunos, muchas vigilias, muchos sufrimientos, autoflagelación. No es por estas obras que el hombre alcanza la salvación, sino es por la fe en Cristo. Entonces, esto liberó a la iglesia en Sardis de una era de tinieblas de la iglesia en Tiatira. Sin embargo, aún faltaba. ¿Faltaba qué? Faltaba los mensajeros. Los mensajeros tienen que hablar la palabra profética, la palabra de Dios. Y Dios gobierna, ya hablé ayer, desde Éxodo 19, Dios gobierna sobre su pueblo a través de su palabra. Si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi propiedad exclusiva. Entonces Dios gobierna la iglesia por medio de su palabra. Para tener la palabra que gobierna la iglesia, Dios necesita mensajeros, Dios necesita de canales. Entonces esto no se dio atención a la iglesia en Sardis. Y de ahí en adelante, hermanos, no se preocuparon en quién gobernaba la iglesia, que es el Espíritu por medio de la palabra profética. Y la iglesia necesitaba tener un recipiente adecuado para recibir toda la luz de la palabra, todas las verdades que iban siendo restauradas, porque ahora la Biblia era un libro abierto en manos del pueblo de Dios, y toda la luz que tuviese en el recipiente de la iglesia para recibirla, iba a traer la edificación de la iglesia, y Cristo encabezaría la iglesia, haría la voluntad de Dios. Pero ellos no guardaron el gobierno de Dios, ellos no tenían el recipiente para recibir mucha luz en la palabra. La luz quedó algo suelto aquí, algo suelto allá, y por el contrario, cada vez que venía una luz, una verdad, terminaban tornándose una base para crear una iglesia. Allí muchas divisiones surgieron durante el tiempo de la iglesia en Sardis. Por eso que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Infelizmente es así. Ya nació así la iglesia en Sardis. Entonces, yo voy a dar una rápida explicación para ustedes. ¿Cuándo es que comenzó a decaer? En el primer siglo, nosotros hablamos ayer, el Señor usó a Pedro como el mensajero, el canal. Y después el Señor usó, voy a hacer un resumen bien rápido. Ahí el Señor usó a Pablo como su canal mensajero para pasar a los mensajeros del tiempo de Pablo, para poder el Evangelio entrar en medio de los gentiles. Y la iglesia se expandió para el mundo occidental. ¿Es así? Y solo que en el tiempo de Pablo ya el enemigo de Dios comenzó a plantar, sembrar competencias en la palabra profética. Ya hablé de los judaizantes, y después muchos por celos y envidia comenzaban a competir con Pablo, distrayendo al pueblo de Dios. Pero Dios aún mantuvo el ministerio de Pablo hasta el final de su vida, y fue muy útil para nosotros. Todas las epístolas de Pablo para nosotros fueron un cuadro maravilloso de la economía de Dios, del plan de la salvación de Dios para el hombre. Solo que con esta brecha de no dar atención total a la palabra profética que venía de la boca de Pablo, trajo muchas otras enseñanzas, muchas otras palabras paralelas. Y con esto también abrió brechas para que en el tiempo de Juan fuesen introducidas muchas herejías. Después de Juan, en el tiempo de Juan, yo hablé ayer, infelizmente, no
se amó con reverencia la palabra profética. ¿Por qué? Porque el ambiente en la iglesia ya era ambiente de disputas por posición. Ya mostré ayer en Tercera de Juan. ¿Cómo nos dice Tercera de Juan? Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Quiere decir, ya los líderes de las iglesias, por falta de una palabra saludable que da la dirección, por falta de tener un enfoque, sabiendo que la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios, tiene enfoque en la palabra de Dios. No, ellos tuvieron enfoque en disputa de posiciones. Infelizmente, hermanos, esta es la naturaleza caída del hombre. Al hombre le gusta aparecer, al hombre le gusta posiciones, al hombre le gusta de la primacía. ¿Por qué? Porque la primacía trae privilegios, la primacía trae prestigio, la primacía trae elogios, aplausos, seguidores, poder. Hermanos, es terrible esto. Esta naturaleza, hermanos, esta naturaleza caída del hombre es propensa a estas cosas. Y no solo esto, Pablo ya advirtió, ya leí ayer en Hechos capítulo 20, ¿qué dijo? Hechos capítulo 20. Pablo ya nos mostró que este peligro ya rondaba en su tiempo. Versículo 29 dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ellos quieren alcanzar sus propios intereses. No importa si los hermanos se escandalizan, se dispersan, van a caer. No importa. Lo que importa es que él alcance su objetivo. Versículo 30. Y de vosotros mismos. Pablo está hablando con los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. No la palabra de Pablo. ¿Por qué solo la palabra de Pablo es la palabra profética? Pablo está promoviéndose. Pablo, él está exaltándose. Entonces, estas palabras perversas, pervertidas, para desviar el enfoque del pueblo de Dios para la palabra de Dios. ¿Qué ellos hacen? Hablando cosas perversas, ¿para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, infelizmente, en el final del siglo I hacia el siglo II, al comienzo del siglo II, el ambiente de disputa por posición, quién tenía la primacía, quién era el primero y quién tiene esta disputa de posición, termina, hermanos, siendo una búsqueda por el poder, una búsqueda por el prestigio. Hermanos, esto termina con la iglesia. Por eso, hermanos, hoy tenemos que luchar contra esto. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización humana, porque toda organización humana, claro que el hombre quiere estar sobre en toda y cualquier organización humana. Cuanto más usted sube en esa organización es mejor. Usted tiene más privilegios, usted tiene cosas mejores. Entonces todos luchan para tener una posición mejor en la organización humana. Eso hasta en nosotros, en la sociedad humana, esto es normal, es normal. No es nada equivocado en esto. Pero hermanos, la iglesia no es una organización humana. Es esto que el hombre no consigue entender. Cree que esto es una organización humana. Si esto es una organización humana, yo tengo que buscar estar sobre esto. Esto es falta de visión. Nosotros necesitamos ver esto. Esto es el cuerpo de Cristo. El hombre no organiza nada. Quien organiza es la vida. Quien organiza es Dios.
Y nosotros somos solamente miembros de este cuerpo. Y cada uno procura ser fiel en su papel. Dios me dio un papel para usted, para usted. Cada uno ser fiel en su función. Y ahí Dios va a conseguir hacer su voluntad. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser llevados a otra dimensión para ver estas cosas. Por eso Pablo habla en Colosenses 3. Vamos a buscar las cosas de lo alto. Porque nosotros ya resucitamos con Cristo. Pensad en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra. Cuando usted piensa en las cosas de la tierra, hermanos, usted piensa como todo hombre piensa. Usted piensa que la iglesia es una organización humana y no lo es, Pero si usted es llevado a la esfera celestial, usted consigue ver esto. Usted consigue percibir que la iglesia es un organismo vivo. Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios habló con la iglesia en Éfeso, el Señor ya le alertó la cuestión de, aquí, versículo 6, 2:6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es nicolaíta? Nico significa victoria, triunfo, sobre, laíta, laico, el pueblo común. Es una categoría de personas que se creen superiores al pueblo común. Por eso que esto se tornó clericalismo, clero y laicos. Y nicolaíta es esta jerarquía que surgió infelizmente en el segundo siglo de la iglesia. Hermanos, en la iglesia no hay jerarquías. Hay funciones diferentes de los miembros del cuerpo de Cristo, pero no hay jerarquía. ¿Entendieron? Pero, en cuanto en la iglesia en Éfeso, ellos odiaron las obras de los nicolaítas, pero cuando llegaron, ¿a dónde está? En el versículo 15, cuando llega a la iglesia en Pérgamo, ya cambió la situación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Ahora ya hay alguien que enseña que la doctrina de los nicolaítas que es correcta, que es correcto tener esta jerarquía en la iglesia, ya que la mayoría del pueblo en la iglesia es laico. Entonces vamos a hacer con que haya una categoría de personas superiores a las otras. Ellos son el clero, ellos son una clase especial de personas. Hermano, esto fue horrible. Cuando en el siglo II, en el comienzo del siglo II, Juan descansó en el Señor no encontró ningún otro canal adecuado para continuar trayendo la palabra profética a la iglesia. ¿Por qué no encontró ningún otro canal adecuado? Porque todos estaban sumergidos en el ambiente de la búsqueda de la primacía, de posición. Si usted tiene este corazón, si usted tiene esta ambición, Dios jamás te escogería para usarlo usted como un mensajero. Por eso, hermanos, esto es una advertencia muy seria para nosotros. Porque el hombre natural le gusta posición en la iglesia, le gusta privilegio, le gusta el poder. ¿Y esto comenzó qué? Comenzó en el segundo siglo. Como no hay más apóstoles entre ellos, entonces ellos, aquellos que acompañaron de alguna manera a los apóstoles del primer siglo, ellos fueron denominados de los padres apostólicos. Estos padres apostólicos sugirieron un sistema de gobierno en la iglesia. ¿Cómo? Ya que no hay un canal que transmite la palabra de Dios, entonces vamos a hacer con que
la enseñanza de los apóstoles en el primer siglo no se pierda. Entonces nosotros vamos a hacer con que los líderes de las iglesias gobiernen la iglesia. Vamos a dejar eso, pero esto es un gobierno humano. Pero es difícil reunir a los presbíteros de todas las iglesias. Entonces ellos hicieron una cosa equivocada. Ellos dieron diferencia entre los obispos y los presbíteros, pero que en la Biblia es lo mismo. En la Biblia, obispo es la función de un presbítero, que es supervisar la iglesia. Y los presbíteros son los ancianos, que de entre los santos son los más maduros. Entonces, presbíteros y obispos, usted puede ver en Hechos 20, yo no tengo tiempo de ver esto. Pablo llamó a los presbíteros de Efesios y le dijo a ellos que ellos tenían la función de obispos, de pastorear el rebaño del Señor. Es lo mismo, pero ellos le dieron diferencia. ¿Por qué? Porque había dificultad de reunir a todos los presbíteros. Entonces, ellos eligieron a algunos para llamarlos de obispo. Entonces, la reunión para gobernar a las iglesias se tornó una reunión episcopal. Se tornó el gobierno de obispos sobre la iglesia. Esto aparentemente fue hecho con una buena intención, pero usted sabe que toda buena intención del hombre, con la procedencia natural, da un desastre. ¿Qué sucedió? Entonces yo voy a buscar a ser obispo. Yo no quiero estar abajo. Yo soy presbítero de esta iglesia, yo voy a luchar para ser obispo. ¿No es así? Solo que un obispo de una ciudad pequeña. Me den un nombre de una ciudad pequeña por aquí. Y también. No ofendo a nadie aquí, ¿no? Yo, como obispo de la iglesia Nitambé, yo tengo poca voz en la iglesia. El obispo de la iglesia en Reconquista tiene más voz. Entonces voy a mudarme a Reconquista. No sé, ¿ustedes entienden esta forma natural que el hombre busca el poder? Y después, ¿facilita qué cosa? Facilita el politicaje, la politiquería para poder subir, ir subiendo. Yo voy haciendo política, yo voy agradando a uno, a otro, y voy escalando posiciones. Hermanos, todo esto es cosas humanas. Oh, Señor Jesús. Si usted tiene un tiempo más, yo voy a hablar un poco, puedo hablar un poco sobre nuestra charla del café a la tarde, la merienda. Allí los hermanos me comentaron sobre la velocidad de la luz. Pero usted puede decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El Señor hizo con que surgiese un científico entre nosotros, un científico teórico, y de repente él colocó la teoría de la relatividad Einstein y derrumbó muchas cosas de las leyes físicas de Newton y de que el espacio de tiempo no son constantes. No es un número fijo. Un kilómetro puede no ser más un kilómetro, pero ¿cómo? Un kilómetro es un kilómetro. Un minuto puede no ser más un minuto, pero ¿cómo? Todo es relativo. El tiempo y el espacio son relativos. Solo la velocidad de la luz es constante. La velocidad de la luz es lo único constante en este universo. Y el tiempo y el espacio son variables. Por ejemplo, si usted es capaz de viajar en la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz, usted comienza a envejecer muy despacio. Uno que quedó aquí en la tierra, su hermano gemelo quedó aquí en la tierra, usted salió a este viaje a los 20 años de edad, él en la tierra y usted viajando casi en la velocidad de la luz. Usted viajó un tiempo,
su hermano gemelo con 20 años de edad. En poco tiempo él está con 60 años de edad y usted viajando casi en la velocidad de la luz está con 21 años. Porque el tiempo no pasa, pasa muy despacio. Cuanto más cerca de la velocidad de la luz, más despacio. Y si usted es capaz de viajar en la velocidad de la luz, el tiempo queda en cero. El tiempo no pasa. Si el tiempo no pasa, usted ya está en la eternidad. ¿No es así ahora sí? Usted ya está en la eternidad, ¿no es así? Si usted es capaz de viajar en la velocidad de la luz. Pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, en cuanto usted está en esta materia, en este cuerpo que es material, si usted está en esta materia, usted nunca va a conseguir hacer esto, porque ninguna materia consigue viajar en la velocidad de la luz. La luz consigue viajar en esa velocidad porque la luz no es materia, es una frecuencia. ¿Ustedes entienden? ¿Qué quiero decir con esto? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, Dios está en la eternidad. Dios no está en la eternidad. Él está en otra esfera, hermanos. Nosotros estamos en esta esfera humana. Estamos en esta esfera terrenal. Estamos buscando posición, ambición, privilegios. Nosotros miramos a la iglesia como una organización humana. Hermanos, Dios está en otra esfera. Él ve todo diferente. Entonces, en cuanto usted no va a la esfera de Dios, usted va a estar como todo el mundo piensa. Por eso Pablo dice, buscad las cosas de arriba. No en las cosas que son de la tierra. Si usted busca las cosas de la tierra, usted va a ver a la iglesia como una organización humana. Ustedes comienzan a entenderme más o menos lo que quiero decir. ¿No creen? Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Qué es esto? Toda buena dádiva, todo don perfecto. Hermanos, en otras palabras, todo lo bueno, todo lo perfecto están en lo alto. No están en esta esfera terrenal. Usted quiere ser perfecto, tiene que ir a lo alto. Usted tiene que tener la visión que Dios tiene que ir a lo alto. Solo que para ir a lo alto, usted no puede ir en su materia. Por eso, hermanos, cuando Dios creó al hombre, el hombre fue creado por el soplo, por el aliento de Dios. Y el aliento de Dios no es material. El aliento de Dios viene de lo alto. Y usted tiene cómo ir a lo alto. Usted puede ir a esta esfera por el Espíritu, por la fe. Usted puede ir hacia allá. ¿Entienden? La semana pasada estuvo el Congreso de las Mujeres en la estancia en San Pablo. Las hermanas que fueron tener experiencias en el CEPEP de Lorena, después en el PAC, las hermanas tuvieron experiencias de que al salir para hacer colportaje, bajo el liderazgo de los equipos del PAC o del CEAPE, tuvieron que hacer cosas con mucha dificultad. Eran contra sus conceptos, de algunas de los conceptos de ellas. El concepto de abordar a las personas en cuanto están comiendo es falta de educación. Solo que el líder o la líder porque eran mujeres, le decía, aborda esa plaza de alimentación completa.
Dios que me libre. Pero ellas aprendieron por la inmersión, por el ambiente, a ser obedientes. Ahí obedecieron. Sin mucho gusto. ¿Por qué? Porque aún estaban en la esfera terrenal. Allí van al shopping. En el shopping en San Pablo. Llenos de seguridad. Monitoreado todo. Todo el shopping monitoreado por las cámaras. Yo no. Yo ser expulsado del shopping. ¿Ustedes creen que estas mujeres, de tanto tener estas dificultades en la esfera terrenal, solo que por obediencia, por la inmersión en la palabra, poco a poco estas resistencias terrenales estaban siendo quebradas, rotas, y en poco tiempo, después de muchas experiencias, muchas dificultades, de repente parece que ellas salieron de la tierra. Ellas fueron arrebatadas. Entraron en una esfera que, persona comiendo o no comiendo, seguridad o no, no se preocupaban más con esto. Estaban allí llenos del amor del Señor, queriendo salvar a las personas, llevando la palabra profética a las personas. Hermanos, ellas parecían que estaban en otra esfera totalmente, y parece que la seguridad no los veían más, no las veían más en esta esfera. Hermanos, es para esta esfera que nosotros necesitamos ser llevados. Ustedes me entienden, porque yo estoy insistiendo que usted tenga experiencia en el CPEP o experiencias en el PAC, es para tener estas experiencias. Y en esta experiencia, hermanos, usted no ve más sus restricciones terrenales. Ahí ustedes van a ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, no más como una organización humana. Como una organización humana, disputa. Señor Jesús, toda buena dádiva y don perfecto son de lo alto, que vienen del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Él es la realidad de la misma luz, porque Él es la luz. Entonces, ya que Él es la luz, Él está en la velocidad de la luz. Él habita en la eternidad. Él mismo es la eternidad. En Él el tiempo no pasa. Por eso Él dice así: en quien no puede haber mudanza ni sombra de variación. El tiempo no pasa, no cambia. Por eso Dios siempre es nuevo. Dios no envejece. Pasan millones de años y Dios es el mismo, hoy, ayer y para siempre. Él está en la eternidad. Por eso, hermanos, las hermanas que les gusta, ¿cómo se dice? El secreto de la longevidad, siempre estar jóvenes, hermanos, es ir a la eternidad. Y vivir en la esfera de lo alto. Primera Corintios 12. Primera Corintios 12. Primera Corintios 12. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted es llevado a la esfera de Dios, usted consigue ver a la iglesia como un cuerpo. Y usted ve que nosotros no hacemos parte de una organización humana. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. Somos muchos, pero somos miembros que forman solamente un cuerpo. Y ningún miembro va a decir al otro: porque no soy mano, no soy del cuerpo. Yo no quería ser mano, yo quería ser
Yo no quería ser mano, yo quería ser otro miembro. Yo quería el lugar de aquella hermana, de aquel hermano. Hermanos, es igual. Ustedes entienden, es igual. Donde Dios te coloque, usted tiene que ser fiel. Ahora, en, en la esfera humana, no. Yo quiero un lugar destacado. Yo quiero un lugar que aparezca, que se vea. Yo quiero tener la primacía, el primer lugar. Hermanos, esto es falta de visión. Es de alguien que está viendo las cosas de la esfera terrenal. Necesitamos ir a la esfera celestial. Por eso, en el tiempo de Pablo, todos querían ser Boca. ¿Por qué solo Pablo es Boca? Yo también soy Boca. Yo también puedo hablar mensajes lindos. Disputar con Pablo. Hermanos, es 10 quien coloca, quien lo pone. Sea usted un miembro que el Señor te coloque y sea fiel en el lugar que Dios te coloca. Ustedes recuerdan a María y Aarón. Preguntaron a Moisés, Moisés, Dios solamente habla por usted. Dios no habla por nosotros también. Hermanos, este es un pensamiento de alguien que está aquí abajo. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa, en otra esfera. Hermanos, el hombre natural disputa, envidia, celos. Yo quiero disputar un lugar con él. No, el cuerpo de Cristo no hay disputa. Ahí, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él lo quiso. Hermanos, es Dios quien lo coloca, Dios lo colocó en el lugar correcto. Ahí versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, quien tiene la visión del cuerpo, quien está viviendo en la esfera de lo alto, hermanos, ve esto. No ve a un hermano como una competencia. No ve a una hermana como su desafiante, la que le desafía. Nosotros vemos a todos los hermanos como miembros del cuerpo y tenemos igual cuidado uno de los otros. ¿Usted ya vio mi cuerpo? ¿Algún miembro luchando uno contra el otro? Si está luchando es cáncer. ¿No es así? Un miembro sano no lucha uno con el otro. Entonces, hermanos, es así que Dios lo propuso. Hermanos, solo en esta visión del cuerpo es posible que Dios confeccione un tejido de amor. Si no, hermanos, en la disputa, ¿cómo Dios va a conseguir hacer este tejido de amor entre nosotros? ¿No es verdad? Dios quiere terminar todo este viejo pensamiento de las cosas terrenales. Él quiere terminar toda competencia, toda envidia, toda contienda. Hermanos, lo que resta es amor. Uno preocupándose con el otro. ¿Ustedes creen en esto? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo y los cooperadores fuimos a Colombia. Y no fue diferente aquí cuando llegamos al aeropuerto de Victoria de la Conquista. Cuando nosotros llegamos en todos los lugares del aeropuerto de Colombia, los hermanos nos recibieron con mucha alegría, pero tanta alegría. Y en uno de los lugares, Valle du Par, los hermanos hicieron una locura. Nos recibieron, alquilaron jeeps militares y nos recibieron como generales. Y nos colocaron un uniforme de generales. Hicieron caminata en la calle. Conmovió toda la ciudad. Cuando llegamos al local de reuniones, los niños, adolescentes estaban allí recibiéndonos con alegría. Ahí surgen algunos con celos. Ah, ustedes
están siendo idolatrados. Hermanos, toda la alegría de los hermanos era genuina. Nadie quiere idolatrar a nadie, ¿no? Es una alegría genuina. Están expresando la alegría de ellos, su alegría. Es falta de visión del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se sienten honrados. Nosotros somos honrados en Victoria de Conquista. Todos deben sentirse honrados, porque somos miembros del mismo cuerpo. Los hermanos percibieron cómo este hombre natural es complicado, es complejo. Y incomoda, molesta lo que el Señor está haciendo. Está lleno de cosas. Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos a salir de esta esfera. Vamos a otra esfera. Gálatas 5 habla de esta cosa fea. Gálatas 5, vamos a ver. Versículo 15 nos dice así. Versículo 13 dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, vamos a servir uno al otro. Nadie vino aquí para ser rey. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es el rey. Y nosotros somos siervos. Vamos a servir al Señor. Y somos siervos uno de los otros. Vamos a servirnos unos a los otros. Porque toda la ley está solamente en una palabra. Dios dijo, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mis mandamientos. Él mandó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son 10 reglas para cumplir. Los 10 mandamientos se resumen en una sola cosa, que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si esto no funciona en la iglesia, ¿dónde va a funcionar? Vamos a mirar uno al otro, no para competir. Vamos a mirar uno al otro como miembro que nosotros amamos. Porque quien ama, los miembros del mismo del cuerpo, se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted piensa por el bien del cuerpo. Y el bien del cuerpo es para usted también. Pero si vosotros mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hermanos, ¿para qué quedar mordiéndonos? ¿Para qué quedarnos devorándonos? Criticando uno al otro, teniendo envidia uno del otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Somos miembros del mismo cuerpo. Vamos a amar uno al otro. Cuando uno es honrado, todos somos honrados. Cuando uno sufre, todos sufren. Esta es la realidad del cuerpo. Amén. Está bien. Gasté mucho tiempo en este paréntesis. Vamos a continuar. Las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 11 y 12. Juan oyó la voz diciendo, lo que ves, escríbelo en libro y mándalo, envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Yo me volví a ver. Juan se volvió a ver quién hablaba con él, y lo que él vio fue 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro, en el versículo 20 terminé de leer recién, son las 7 iglesias. ¿Y qué estaba sucediendo? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
estaba en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias, uno que estaba vestido de sumo sacerdote, cuidando de las iglesias, solo que este que estaba cuidando de las iglesias, con un cinto de oro en el pecho, el amor, hermanos, es el resultado final de todo el trabajo de Dios. Por eso, hermanos, el resultado final es una red de amor entre nosotros. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este Señor, hermanos, como sumo sacerdote, en el tiempo final, Él tiene los ojos como llamas de fuego. Porque Él sabe, hermanos, que nosotros aún somos muy naturales. Nosotros aún tenemos muchas impurezas, aún vivimos mucho en la esfera de aquí abajo. Aún tenemos muchos celos, ambición, y nos gusta la primacía, privilegios, prestigios, poder en la iglesia. El Señor viene con sus ojos como llamas de fuego. ¿Para qué? Para quemar estas cosas. Quiere quemar estas cosas. Y los pies como bronce bruñido, refulgentes como en un horno. El bronce es un andar que pasa por un juicio de Dios. En cuanto nosotros vivimos aquí en la tierra, aún en la vida de la iglesia, es una lucha, no es una lucha. Nosotros pasamos por sufrimientos, pasamos por persecuciones, pasamos muchos problemas. Hermanos, en verdad estamos siendo probados. Es un bronce que tiene que ser refinado por un horno. Estamos siendo refinados en la vida de la iglesia. Entonces, Dios, pueden tener seguridad, hermanos, cada vez más. El embudo en la iglesia va a estrecharse. El Señor no va a permitir que nos engañemos más a nosotros mismos. Nuestra vida cristiana tiene que tener más realidades. No puede ser más de fachada y apariencias. Todos piensan que yo soy espiritual, pero yo no lo soy. Entonces el Señor necesita trabajar en mí para que cada vez más yo sea aprobado, usted sea aprobado, todos nosotros seamos aprobados. Cuanto más estamos próximos del fin. Por un lado tenemos el privilegio de presenciar este tiempo final, pero por otro lado, estos que presencian el tiempo final van a pasar por pruebas para refinar el bronce refinado. El Señor quiere hacer con que en la iglesia quede solo realidad espiritual, quede solo amor. Lejos esté de nosotros toda envidia, toda contienda. El Señor quiere probarnos. Oh Señor Jesús, por eso, hermanos, la iglesia es este candelero de oro. ¿Y cómo funciona este candelero de oro? La visión de Zacarías capítulo 4 nos da una visión maravillosa de cómo funciona el cuerpo de Cristo como el candelero de oro, como la iglesia. No sé si podemos proyectar esta visión que ya conocemos, Zacarías capítulo 4. Vamos a ver rápidamente. No tengo mucho tiempo para hablar esto, pero vamos a ver. Zacarías 4, vamos a ver. Zacarías 4. Ya está proyectado. En esta visión usted puede ver quién suple el aceite al candelero, para que el candelero esté resplandeciendo, funcionando, brillando. Son los 2 olivos. Estos dos olivos poseen 2 ramas. Estas 2 ramas están unidos a los 2 picos de oro, tubos de oro. Estos 2 tubos de oro vierten de si quien suple el aceite dorado son estos 2 ramos que vienen de los 2 olivos. Y de estos 2 ramos vierten
por medio de los dos picos de oro, el aceite dorado. Estos dos picos de oro, hermanos, se refieren a la palabra profética. Dios tiene una sola fuente. Dos, en realidad, es el número de testimonio. Es una sola fuente vertiendo el aceite dorado. Y este aceite dorado no cae directamente en el candelero. Este aceite dorado cae primeramente sobre un recipiente, una vasija. Este recipiente, ¿sabe quién es? Ese recipiente es el recipiente de los mensajeros. De Apocalipsis 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios quiere dar a conocer a sus siervos, y para esto Él notificó a Juan, comunicó a Juan. Juan representa estos dos picos de oro que Él está, porque Él está totalmente unido a la cabeza, a Cristo. Entonces, a través de Él como canal, suple, desciende el aceite de oro. Este aceite dorado cae sobre este grupo de siervos. Y este grupo de siervos, hermanos, son mensajeros de las 7 iglesias. Está todo relacionado. Apocalipsis 1 está relacionado con el resto. Entonces, el grupo de siervos son los 7 mensajeros, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Entonces, estos 7 ángeles de las 7 iglesias suplen. Ellos son que suplen al candelero. Cada lámpara tiene un tubo unido a esta vasija, a este recipiente. Si usted es un mensajero fiel de 2 Timoteo 2:2 y que transmite esto mismo, el aceite dorado, de la manera que descendió, usted transmite esto mismo para otros que son fieles e idóneos. Usted entonces es usted hace parte del recipiente y usted es uno de estos tubos que comunica el aceite fielmente a las lámparas. Y de esta manera las lámparas están encendidas. El testimonio de la iglesia está vivo, brillante. ¿Por qué? Porque no se ha detenido el suplir de la palabra profética. La palabra profética no fue bloqueada por usted, sino que fue transmitida por usted. Y entonces cuando usted transmite, la iglesia brilla. Y esto no para, no se detiene. Ya pensó, si de repente se detuviese arriba de caer el aceite dorado, se detiene todo, pero Dios es fiel. Él sabe que la iglesia necesita de suplir de la palabra profética, y a través de la palabra profética la iglesia es gobernada por Cristo, por Dios. Entonces, hermanos, Él no va a dejar parar de suplir el aceite dorado. Entonces, hasta que el Señor vuelva, Él va a suplirnos con la palabra profética. ¿Quién me garantiza esto? 2 Pedro 1. ¿No es así? ¿Quién me da garantía? La palabra profética es como una antorcha que brilla. ¿Hasta cuándo? ¿Va a brillar 1 año, 2 años y se apaga? No. La palabra profética va a brillar ¿hasta cuándo? Hasta que el día amanezca. Hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Para mí, ahí es la promesa. Nosotros no vamos a quedar sin el aceite dorado, no. El Señor va a suplirnos el aceite dorado hasta su regreso. Hermanos, este es el proceso de la edificación de la iglesia. Por medio del suplir del aceite de los 2 ramos, que son la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética, hermanos? ¡Qué cosa maravillosa! Por eso, no es por fuerza. Versículo 6. No
con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces queda claro en esta visión que la iglesia no es una organización humana, sino que es un organismo vivo, que crece y es edificado por medio del suplir de la palabra profética, el suplir de la palabra viva de Dios por medio de Cristo como la cabeza. Oh Señor Jesús. Hermanos, en el contexto de Hebreos 4, abra su Biblia en Hebreos 4. La generación que cayó en el desierto era una generación incrédula y desobediente. Capítulo 3, versículo 17. ¿Y contra quién estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quién juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es una generación que no cree. Una generación que no cree en la palabra del Señor, a pesar de que el Señor hizo milagros tras milagros. Los sacó con 10 plagas de Egipto y durante todo el desierto el Señor hizo solo milagros para que sobrevivan, y el Señor hizo todo, les dio victoria. Ellos no creyeron. Ellos fueron desobedientes. Hermanos, lo que requiere de nosotros, si queremos ser la generación que va a entrar en la buena tierra de Canaán, creer y obedecer. Solo esto. Si nosotros creemos y obedecemos, nosotros vamos a entrar en la buena tierra. Solo que para creer tenemos que ser simples. Por eso que cuando nosotros estudiamos Mateos, ya al final parece que no había nada que ver. El Señor nos comienza a hablar que si no nos convertimos como un niño, no nos hacemos como un niño, no podemos entrar en el reino de los cielos, no podemos entrar en la manifestación del reino del cielo, no podremos entrar en la buena tierra durante el milenio. Porque nos falta, hermanos, la simplicidad que un niño tiene de creer. Estamos complicados después de adultos, nos tornamos complicados. Cuestión aquí, duda allí, duda aquí. Hermanos, hágase como un niño. Nuestros niños están haciendo inmersión. Padre, vamos a hacer inmersión. Nuestros adolescentes, hermanos, no quieren saber de ninguna complicación. Haciendo transcripciones, haciendo inmersión, quieren salir para hacer colportaje. Hermanos, es algo increíble, muy increíble. Hermanos, es simplicidad. Vamos a hacernos como niños, vamos a ser simples. Oh, Señor Jesús. Capítulo 4. Hermanos. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo entramos? El secreto está en el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Cuando usted oye, tiene que oír con simplicidad y creer con la fe. Pero después que pasa de su raciocinio, después que es aprobado por su mentalidad compleja, ¿es que usted va a creer? No, la fe no es por su mente. La fe, hermanos, es por su simplicidad. Usted cree y sucede. No es que sucede antes para después creer, no. Cree y sucede. Hermanos, quien quiere entrar en el descanso tiene que creer, ser simple. Versículo 7. Y otra vez,
determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David dijo esto, solo que David habló cuando las 12 tribus ya recibieron su porción. Él ya había entrado en la buena tierra, entonces ¿por qué nuevamente dice hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestro corazón. Pero si Josué les hubiese dado el descanso, no hablaría posteriormente de otro día. Ellos ya estaban en la buena tierra. Por tanto, hermanos, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué reposo es este? Es el reino milenar. Es reinar con Cristo durante 1000 años. Hermanos, esta es mi esperanza, es su esperanza. Nosotros pensamos, no, vivimos en la estructura de la fe, esperanza y amor. La esperanza, hermanos, es que nos mantiene motivados. Es reinar con el Señor durante 1000 años. Yo quiero entrar en la buena tierra. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. En verdad, antes de entrar en el milenio ya podemos entrar en el descanso de Dios en términos de realidades. Hoy podemos trabajar en el descanso de Dios. Si no, hermanos, nosotros nos morimos locos. Quien está delante de la obra del Señor toma todos los golpes del enemigo, va a terminar loco si no trabaja en el descanso de Dios. Gracias a Dios que el Señor habló en 2 de Crónicas. La pelea no es suya, la pelea es mía. Tan solamente ustedes tienen que tomar posición. Ustedes tienen que tomar posición, estar quietos. Y ustedes van a ver la libertad que voy a darles a ustedes. Hermanos, es esto. Nosotros trabajamos en el descanso de Dios. Dios es quien hace todas las cosas. Solo que en cuanto a nosotros, tenemos que creer, tenemos que obedecer. Y 2 Corintios 10 es que nuestra obediencia es la que va a dar base para que Dios juzgue toda desobediencia. Entonces, hermanos, vamos a ser este pueblo que da base para que Dios juzgue, barra toda desobediencia al lago de fuego a través de nuestra obediencia. Oh Señor Jesús. Capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, el Señor está advirtiéndonos que nadie caiga. Nosotros estamos teniendo todas las chances de ser vencedores para reinar con Cristo. Vamos a continuar siendo simples, obedientes. Nadie caiga según el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hermanos, preste atención. Aquí la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solamente la palabra de la Biblia, logos, sino que esta palabra también Dios usa para hablar con nosotros de una manera viva, una manera eficaz. En cada momento opera, esta palabra opera, y ella es capaz de separar el alma del espíritu. La peor confusión que un cristiano hace en la obra del Señor es separar el alma del espíritu. Muchas veces yo hago las cosas de Dios. En la parte buena del alma, ¿no es así? No es pecado, pero es la parte buena del alma. Quiero servir a Dios en mi ser natural, en lo bueno de mi alma. Y yo no sé separar el alma del espíritu. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ella es capaz de dividir el alma del espíritu. Ahí yo me arrepiento. Señor Jesús, yo aún pensé que estaba sirviendo al Señor tantos años en la vida de la iglesia en el espíritu. Pero al final yo vi que todo es mi alma, queriendo hacer las cosas para Dios. Hermanos, es bueno nosotros descubrir esto antes. Si no va a suceder Mateo 7. Señor, Señor, nosotros
no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hicimos tantos milagros en tu nombre, no servimos a la iglesia en tu nombre. El Señor va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Esta palabra conocer es aprobar. Yo nunca os aprobé. Hermanos, necesitamos ser aprobados hoy. Yo no quiero engañarme a mí mismo. Cuando llegue en aquel día el Señor me repruebe. Si el Señor tiene que reprobarme hoy. Tiene que darme luz hoy. Por eso yo necesito de la palabra. La palabra es viva y eficaz para dividir el alma del espíritu. No solo esto. Ella es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay gente que habla lindo, que aparentemente critica, pero es para el bien de la iglesia. Pero hermanos, si usted va a ver en el fondo, su pensamiento, su propósito no pasa por la aprobación del Señor, por el fuego que el Señor prueba. Por eso, hermanos, solo Dios puede probar nuestros pensamientos, nuestros propósitos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy mismo nada está escondido. Nosotros no podemos saber, pero Él sabe. Nada deja de estar abierto a sus ojos. Nada queda oculto. Hay muchas cosas siendo hechas en lo oculto. Satanás usa a las personas para hacer cosas en lo oculto, pero un día todo esto se va a manifestar. Señor Jesús. Entonces la era de Apocalipsis, hermanos, es la era de los 7 espíritus, porque el Señor, Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Estamos ya en esta era final. Dios mandó sus 7 espíritus que están delante de su trono. Capítulo 4, versículo 5. 4:5. Y del trono salían. Hay también 24 tronos y sentados en él 24 ancianos vestidos de blanco, en cuya cabeza están coronas de oro. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Sabe cómo usted sabe que los 7 espíritus de Dios ya están operando aquí? Porque arden. ¿No arde en usted? ¿Su corazón no arde? La fiesta de hoy de mañana aquí, los hermanos festejando, cantando, alegrándose, hermanos. ¿Por qué? Porque las 7 antorchas están ardiendo. En su iglesia arden en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, esto es prueba que el Señor mandó. Los 7 espíritus de Dios. Señor Jesús. Y 5:6. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, llegó la hora del Señor ir a toda la tierra. Por eso, hermanos, el Señor abrió la puerta del continente africano para nosotros. El Señor abrió el último continente, Oceanía, para nosotros. El Señor está mandándonos para varios lugares de América Central, del Caribe. Nosotros estamos entrando a Puerto Rico, nosotros estamos entrando en Timor del Este. Si el Señor quiere, nosotros vamos a entrar
en Asia por el sudeste asiático que es Indonesia. Entonces, hermanos, el Señor está abriendo esto. ¿Por qué? Los 7 espíritus fueron liberados, sueltos para recorrer toda la tierra, porque Él encontró en la iglesia condiciones mínimas para esto. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para hacer este trabajo? ¿Quién somos, hermano? Si ustedes piensan, nosotros somos solamente baianos. ¿Quién somos nosotros para ir a África? ¿Quién somos nosotros para atender esta necesidad tan grande en toda la tierra? Hermanos, el Señor está usándonos. A pesar de tener poca fuerza, hermanos, porque estos son los 7 espíritus siendo usados en su fuerza total. Oh, Señor Jesús, yo necesito andar un poco más rápido. Vamos a continuar. Vamos a la lectura, entonces, yo para poder terminar. Capítulo 3 de Apocalipsis, estoy hablando de Sardis, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que estaban para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, aquí no dice que no he hallado. No, aquí no dice que el Señor no se alegra con sus obras. No, la obra de la reforma es una obra del Espíritu. Pero Él dice, no he hallado íntegro. Aquí en realidad es, no he hallado completas. Las obras de la iglesia en Sardis no están completas. Eran solo el comienzo. La luz que vino por la verdad, la justificación por la fe, era el comienzo. Era la puerta de entrada para libertarse de toda la mentira de Jezabel y comenzar ¿qué? A vivir la iglesia, a vivir una vida normal como debería vivirla. Solo que ellos no continuaron promoviendo las obras. Las obras son incompletas. Por eso, hermanos, yo voy a leer lo que escribí aquí. A través de la reforma de Martín Lutero, una gran verdad fue restaurada, la justificación por la fe. Y así el hombre finalmente tiene paz con Dios mediante la fe. No es más por sus obras, de hacer muchas penitencias para Dios, pagar penitencias. Tiene que castigar su cuerpo con ayunos, vigilias, castigar su cuerpo con flagelaciones. No necesita más, es por la fe. La justificación es por la fe. Y otro gran regalo que el pueblo de Dios obtuvo es la Biblia abierta, accesible a todos. Sin embargo, había aún muchas cosas siendo restauradas, ¿no es así? Que necesitan ser consolidadas. La iglesia en Sardis necesitaba consolidar. Por ejemplo, una iglesia según el modelo de Dios en la Biblia. Ellos tenían que buscar en la Biblia cómo es la iglesia según el modelo de Dios. El Señor no dijo que sus obras no eran buenas. Y sí, no estaban completas o perfectas. Entonces, por falta de la visión de la iglesia según la revelación de la iglesia estatal fue establecida. La iglesia luterana y más tarde la iglesia anglicana. La iglesia luterana es la iglesia estatal alemana y la iglesia anglicana es la iglesia estatal de Inglaterra. En la cuestión de la iglesia, la reforma protestante siguió el mismo modelo de Roma. No buscaron la luz de la palabra en cómo debería ser el lugar de Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Cómo sería en la práctica el gobierno del Espíritu? ¿Cómo practicar la unidad de la iglesia en cada ciudad? Y cómo practicar el liderazgo por medio de los apóstoles. Ellos no fueron adelante, pararon la justificación por la fe. Entonces, el mismo Lutero dijo que la justificación por la fe no era todo. Había más cosas que necesitaban ser cambiadas. Infelizmente, la reforma se detuvo en este punto y la cuestión de la iglesia quedó sin solución. En el periodo de la iglesia en Tiatira teníamos una iglesia global en Roma, donde Roma gobernaba. Roma gobernaba todo. Ahora en Sardis
terminando siguiendo el mismo modelo, el modelo semejante, solo que tenemos una iglesia estatal de Inglaterra y la iglesia estatal de Alemania. Pero más tarde, algunos discípulos no concordaban con la idea de la iglesia estatal y establecieron las iglesias particulares basadas en las doctrinas que vieron en la Biblia. Quiere decir, el Señor continuó teniendo una Biblia abierta, las personas comenzaron a investigar en la Biblia y vieron alguna luz, algunas verdades fueron restauradas, ganaron luz, solo que estas verdades restauradas, por falta de un recipiente mayor, que es la iglesia, como debería ser, con el gobierno de Dios, de Cristo en la iglesia, estas verdades que ellos vieron como luz, terminaron siendo base para levantar una iglesia, entre comillas, ¿entienden? Entonces, con esto, hermanos, surgieron que varias iglesias particulares, según una luz aquí, una luz allí, que vino de la Biblia. Entonces, la iglesia, por ejemplo, vieron en la Biblia una verdad que la iglesia es administrada por los presbíteros. Ahí se tomó esta base para fundar la iglesia presbiteriana. Y que vieron que en la Biblia está la cuestión del bautismo. El bautismo infantil, no es el bautismo infantil, sino después de creer en Jesús y ser bautizado en inmersión, surgieron la base para levantar la iglesia bautista. Así la iglesia wesleyana siguió las enseñanzas de Wesley. El número de iglesias protestantes o evangélicas en el inicio del siglo XX, el siglo pasado, en el comienzo ya había 1500 y actualmente solo en Brasil debe estar sobre 25.000, alrededor de 25.000 divisiones, estableciendo su iglesia sobre una base divisiva. Aún así, el Señor ha conseguido bendiciones por medio de sus siervos a lo largo de estos años. ¿No es así? El Señor ha dado bendiciones. Cada vez que el Señor bendecía por el gobierno de su Espíritu, las personas eran beneficiadas por su gracia. Solo que en la tentativa de cada grupo de personas que recibían esta gracia, intentar conservar esta gracia, las sucesivas generaciones que intentaron conservar esta gracia que Dios le dio a algún hombre de Dios, intentaron guardar por varias generaciones. Esta gracia terminó derramándose y ellos están guardando un recipiente vacío. Yo dije en el Congreso de las Mujeres, si yo hubiese optado por el camino más fácil para mí, nosotros ya tenemos varias iglesias establecidas. La iglesia en Reconquista tiene un bello predio, tenemos la estancia Árbol de la Vida, ya tenemos un patrimonio bueno, varias iglesias tienen varios patrimonios, ya podía usar el camino más fácil, podemos continuar así. No sacábamos a nada, no necesitamos enfrentar leones, todos me iban a agradecer, todos iban a vivir una vida buena. Solo que, hermanos, esta situación no dura más que 100 años. De aquí a un poco tiempo nos terminábamos. Y yo no puedo entrar por este camino, ¿no es así? Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. El Señor quiere terminar esta era. Aunque tenga que sacarnos de nuestra zona de confort, ¿usted está dispuesto a salir de su zona de confort? Si no, vamos a estar teniendo una taza vacía, un recipiente vacío. Vamos a seguir. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, el Señor recuerda a esta iglesia que ella recibió una Biblia abierta. Ella debería guardar lo que en ella estaba escrito. Esta iglesia estaba tan preocupada en libertarse de la iglesia de Roma que no se volvió más atentamente a la palabra de Dios sobre la práctica de la iglesia. ¿Entienden? El problema de la iglesia en Sardis. Entonces, hermanos, voy a leer una porción de André Miller, para no decir que yo lo estoy hablando. La sumisión a la palabra de Dios ciertamente se tornará una fuente más rica de bendiciones para nuestras almas, de que solamente la mera búsqueda de bendiciones para nosotros. Es mejor someternos al Señor que nosotros estar buscando bendiciones para nosotros y así ignorando los pensamientos de Dios acerca de la iglesia y de la unidad de todos los creyentes. Hermanos, quien está hablando esto es André Miller, no soy yo. Así como él nos reveló en la carta de los apóstoles sobre la unidad de la iglesia. Pero infelizmente, si se oye con frecuencia a algunos decir así: existe cosas buenas en todas las denominaciones, pero ninguna de ellas es buena y correcta. Entonces nosotros también toleramos. En la iglesia tampoco hay cosa correcta y buena. Miren que André Miller dice, pero por más plausible que esto pueda sonar, mucha gente concuerda con esto. En cuanto yo viva en la tierra no hay nada perfecto. Hermanos, esto solo puede ser aplicado al sistema religiosos humanos. El sistema de Dios necesita ser perfecto. No soy yo que lo estoy diciendo, es André Miller. El sistema de Dios necesita ser perfecto y ningún sistema que no sea perfecto encontrará su aprobación. Si no es perfecto es porque no es de Dios. Si es de Dios tiene que llegar a la perfección. Versículo siguiente. Si él no vigila, el Señor vendrá como ladrón y no sabrán en qué hora vendrán. Es lamentable la condición en que esta iglesia se encuentra, alienada en cuanto a la vida del Señor. Usted sabe, hermanos, que la iglesia en Filadelfia es la que se preocupa con la venida del Señor. Si nosotros hablamos casi todas las reuniones que nosotros queremos traer al Señor de regreso, puede tener certeza que este espíritu de traer al Señor de regreso es solo para la vida en Filadelfia. La iglesia de Sardis no se preocupaba con la venida del Señor. Por la palabra profética sabemos que la aurora ya comenzó en Salmo 110, versículo 3, y la iglesia en Filadelfia ya se prepara para la venida del Señor. Estamos preparándonos. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Voy a leer nuevamente a André Miller. Submisión, obediente a la palabra de Dios, y separación del mundo son cosas poco conocidas en el protestantismo. Así como ello se desarrolló, no se preocuparon mucho en cuanto a la sumisión a la palabra profética. No estoy repitiendo. No, Pedro, usted habla mucho. Yo ya estoy cansado de esto. En Sardes no se habla de esto. En Filadelfia tenemos que hablar de esto. Y nosotros vivimos una vida separada del mundo. No vivimos en la esfera terrenal. No es una organización humana. Es el mundo que contamina la vestidura del cristiano. Sin una vida de la iglesia adecuada, no hay cómo tener la realidad espiritual. Las vestiduras en la Biblia se refieren a lo que somos en el vivir y en el andar. La gracia que recibimos viene del fluir del río de la gracia, Efesios 3, 17 y 18. Viene del fluir del río de la gracia por medio de la palabra profética en una iglesia normal. Este suplimiento espiritual nos llenará de vida y de realidad de Cristo hasta la plenitud de Dios, para que seamos llenos hasta la plenitud de Dios. Hermanos,
No hay cómo. Si es la iglesia del Señor, nosotros tenemos que buscar la perfección. Nosotros vamos a buscar la realidad espiritual. Cristo tiene que llenar cada parte vacía de mi ser, de su ser y de la iglesia. Nosotros tenemos que llenarnos de la realidad de Cristo. Hay en Sardis, sin embargo, pocas personas, pocos nombres. El vencedor, hermano, no tendrá su nombre borrado en el libro de la vida. Andarán de blanco junto conmigo, porque son dignas. El color blanco indica pureza y también aprobación. Lo más importante de esta mañana, hoy, es nosotros ser aprobados por el Señor. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Aprobación. Oh, Señor Jesús. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, en verdad, no es una cuestión de tener... ¿Cuál es la cuestión de tener el nombre borrado en el libro de la vida? Porque todos nosotros que fuimos salvos, fuimos bautizados, somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay cómo borrar nuestros nombres en el libro de la vida. Pero el problema no es este. El problema es el Señor no confesarnos, no confesar nuestro nombre delante del Padre. Confesar nuestro nombre delante del Padre, vamos a reinar con Él. Si Él no confiesa, no vamos a reinar con Él. ¿Entienden? Oh, Señor Jesús. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. No podemos engañarnos con un vivir de apariencia, sirviendo así de una manera religiosa, tradicional y convencional. Todos nosotros tendremos que compadecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según el bien o el mal que haya hecho por medio del cuerpo. Por eso que no es de balde que estamos saliendo a predicar el Evangelio. Estamos usando el cuerpo para hacer el bien. Espero no ser sorprendido en aquel día en que el Señor va a decirnos explícitamente: nunca os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Hermanos, esto está en Mateo 7, 21 al 23. No sea sorprendido. De ahí, hermanos, la importancia de andar como sabios, conociendo la voluntad del Señor, llenándonos del Espíritu, hablando entre nosotros la palabra, hasta que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Efesios 5, 15 al 19, Colosenses 3, 16, por falta de tiempo solo estoy leyendo, ustedes saben lo que estoy hablando. Debemos inculcar la palabra de Dios en el corazón y amar al Señor de todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y así seguimos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por la ayuda de las coyunturas, según la justa cooperación de cada parte, efectúa su propio aumento para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4, 15 y 16. Los aprobados participarán de las bodas del Cordero, como la novia ataviada y vestida de lino fino, resplandeciente y puro, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 al 9. Y seguirán a Cristo como su ejército en la lucha contra el anticristo y los reyes de la tierra con sus ejércitos. Estarán vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Apocalipsis 15, 11 al 21. Quien tiene oído, versículo 6. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el Espíritu ha hablado, pero no todos tienen oídos para oír. Jesús vino a sembrar la palabra del reino, pero el corazón del pueblo está endurecido. De mala manera oye con los oídos y cerraron los ojos. Pero bienaventurados son los ojos de quien ve y el oído de quien oye, porque entendió con el corazón y se convirtió y fue curado por el Señor.
Mateos 13, 9 al 16 al 19, que somos nosotros. Nosotros somos estos que entendieron la palabra del Señor y se convirtieron al Señor y fuimos curados por el Señor. Amén. Jesús es el Señor.